En la construcción de números racionales utilizaremos el método de la red de Faraday usando los números coprimos. En los pares ordenados tenemos que entender que un número racional se puede representar como un par ordenado, donde es A, B, donde estos pues deben ser enteros y positivos, y que B no sea igual a 0, representando un número racional que es A partido B. A y B, aquí se puede representar las fracciones donde A es el numerador y B es el denominador, para poder generar las fracciones. Podemos representar que 0,1 se representa que es el 0 y 1,1 se representa como el 1, ya que ahí podemos decir que es una representación de lo que es los números racionales. Para eso, pues podemos hacer una suma de coordenadas de dos puntos. Se dice que si se tiene A1 y B1 y A2 y B2, se puede formar un nuevo punto, donde podemos hacer una sumatoria, donde decimos que A1 más A2, B1 más B2. En este caso, en los números vamos a colocar 0 más 1, que es A1 y A2, y 1 más 1, que es B1 y B2. Dando que esta la sumatoria nos va a dar 0 más 1, nos va a dar 1, y 1 más 1 nos va a dar. Esto se representa como un medio, y aquí podemos darnos cuenta que es un número racional, ya que recordemos que los números racionales son fracciones de números enteros. Para seguir realizando lo que son números racionales, podemos ir cambiando los valores. Y en este caso vamos a utilizar lo que es 1,1 y 1,2. En este caso, recordemos que habíamos que sumar A1 más A2. En este caso va a ser 1 más 1, y el siguiente va a ser B1 más B2, que es 1 más 2. Si sumamos 1 más 1 va a ser 2, y 1 más 2 va a ser 3. En este caso vamos a representarlo como 2 tercios, lo cual es un número racional. Vale. Continuando con la suma de coordenadas de dos puntos, para poder hallar los números racionales, vamos a usar los siguientes puntos, 1,2 y 2,3. Sumamos A1 y A2, que nos va a dar 1 más 2, y B1 más B2, que va a ser 2 más 3. Este nos va a dar el siguiente número racional, que es 3,5. Lo podemos representar como anteriormente se explicó, como una fracción que nos va a dar 3 quintos, que si nos damos cuenta es un número racional. Continuando con la siguiente diapositiva, nos vamos a usar los siguientes puntos de coordenadas. Utilizamos el 2,3 y el 3,4. Bueno, vamos directamente al resultado porque ya como que la fórmula ya lo conocemos. Entonces la suma de estas dos coordenadas nos va a dar el siguiente punto, que es 5,7. Esto representa 5 séptimos, que de igual manera es un número racional. Y esta es una de las formas que podemos ir creando, ir elaborando los números racionales. En la siguiente diapositiva podemos darnos cuenta que pues podemos ir avanzando y creando cada uno de los números racionales. También podemos hablar sobre lo que a continuación nos presenta la diapositiva. Muy bien, aquí dice que para cualquier par A, B, perdón por la falta, para cualquier par A, B, su inverso aditivo. Aquí nos centramos nosotros solo en números racionales positivos, pero recordemos que hay enteros negativos, entonces vamos a tener números racionales negativos también. Entonces aquí lo único que se hace es su inverso aditivo, el opuesto en pocas palabras. Para esto, los puntos que vamos a usar va a ser, es menos A, B, lo que nos va a dar como resultado una fracción en donde va a quedar como menos A partido B, que igual eso es un número racional, pero de manera negativa, y ahí podemos realizar las sumas para poder seguir encontrando los números racionales, pero ahora del lado de los negativos, para poder ir avanzando. Y por último tenemos en la siguiente diapositiva una explicación que dice reducción. Para poder hallar los números racionales y evitar duplicados cuando estamos básicamente encontrando, para evitar duplicados, se considera solo aquellos pares donde A y B son coprimos. ¿Qué significa coprimos? Básicamente nos dice que son números que tienen como MCD o mínimo común divisor el 1. Ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del 2 y el 3. ¿Cuál es el mínimo común divisor del 2 y el 3? Pues básicamente si lo analizamos, si lo desglosamos, nos vamos a dar cuenta que el mínimo común divisor entre estos dos números va a ser el 1. Entonces, 2 tercios es por eso que es un número racional, porque son coprimos, tienen solo como común divisor el número 1. Luego encontramos el 3 y el 5. Si vamos y buscamos su mínimo común divisor, el 3 y el 5 solo van a tener
el número 1. Entonces, esto nos va a dar como tal un número racional. Y así podemos ir comprobando cada uno de los números para poder decir, este es un número racional de esta manera. Entonces, así sucesivamente para poder evitar duplicados. ¿Cuáles serían los duplicados? El 3 quintos, ¿cuál podría ser su duplicado? Podría ser el 6 décimos, que la mitad de 6 es el 3 y la mitad del 10 es el, ¿cómo se llama? El 5. Entonces, ese podría ser un duplicado. A eso se refiere básicamente esto que hace mención a la reducción de evitar duplicados. Bueno, únicamente compañeros, espero que con esta explicación podamos ir hallando los números racionales de una manera diferencial y poder conocer los cuáles son, cuáles están inmersos en esto de los números racionales, tanto negativos como positivos. Únicamente, y solo para dejar explicación, sabemos que un número racional es una fracción, pero una fracción, pues básicamente nos va a dar números decimales, que también son números racionales, solo para dejar aclarado. Únicamente y gracias.